que ha venido a recibir una palabra fresca de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay que tener reverencia, ¿verdad? Cuando se va a leer la palabra, uno se para de su silla, ¿sí o no? Reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Puede poner la pista para el tema de... Quiero ministrar una palabra bajo el tema la codicia, el deseo que despierta el pecado. Preste atención, por favor, para cuando le pregunte ¿cuál es el tema? La codicia, el deseo que despierta el pecado. Amén. Nuestro hermano John Kelly, pase aquí adelante, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra hermana Claride, Camila, la hermana Merali, pasen aquí a la silla de adelante, por favor. Gloria a Dios. La hija de Sureni, pase aquí, venga. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Oh, santo eres, aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra en Romanos, capítulo 7, versículo 7. La palabra de Dios van a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 7. Aquí vemos al apóstol Pablo, donde él mismo tiene un encuentro con él. Dile al que está a tu lado, hay momentos donde tú tienes que tratar de tener un encuentro contigo. Y él mismo se hace una pregunta. Y así comienza la palabra. Y él dice, ¿qué diremos pues? En otras palabras, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué yo diré? Él dice, ¿qué diremos pues? Y cuando usted escucha el tema, dice, el pecado que mora en mí. Vemos un hombre de Dios, Pablo apóstol, revelado por Dios, establecido por nuestro Señor Jesucristo, donde él tiene un encuentro con él y él reconoce que a pesar de haber escrito 13, muchos dicen 14 porque hebreo es una carta, él reconoce de que en él hay un pecado que mora. Y él reconoce y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y él mismo se responde y dice, en ninguna manera. Y ahí él confirma y dice, pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Tome asiento, por favor. Permítame ministrarle esta palabra acerca de la codicia que despierta el deseo al pecado. ¿Qué es la codicia? Es toda acción, es todo deseo. Por favor, los jóvenes, hay que separarlo, Abraham, a los jóvenes. Pueden sentarse atrás, pero tienen que estar separados. Juan Carlos, los jóvenes hay que separarlo, gloria a Dios. Porque esto es un tema muy importante para ellos. Usted sabe que el enemigo siempre quiere distorsionar para que usted no reciba la palabra. Amén. ¿Qué es la codicia? La codicia es toda acción que produce deseo, deleites, anhelos que van en contra del orden de lo que Dios estableció. O sea, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú deseas,
todo lo que tú quieres que está fuera del orden de Dios, de lo que Dios estableció, se llama codicia. Todo lo que tú ves en otro que tú necesitas y tú aún teniéndolo piensas que tú careces de eso, se llama codicia. Cuando usted analiza la palabra, usted va al origen donde todo comenzó. Lo que produjo una separación del hombre de Dios no fue tanto la desobediencia de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, del árbol del bien y del mal que Dios estableció en la eternidad, en el inicio, allá cuando todo comenzó. Presta atención, por favor. Porque cuando usted analiza Génesis, lo que trajo la desobediencia fue que el enemigo entró la codicia. Por eso la palabra dice: y la serpiente le dijo a Eva: si comes del árbol del bien y del mal, tus ojos serán abiertos y tendrás un conocimiento, una sabiduría que todavía tú no has conocido. Y dice que ella escuchó, y cuando escuchó, vio. Y cuando ella vio, dice la palabra que ella dijo, y fue agradable lo que ella observó. Todo el tiempo el árbol siempre estuvo ahí. Todo el tiempo ella sabía que ese árbol estaba ahí, pero nunca le prestó atención hasta que no dejó que el enemigo pusiera palabras que alimentaran la codicia que había en su corazón. Por eso hay cosas que pasan desapercibidas hasta que tú permitas que a través de un pensamiento el enemigo entre en tu mente. Porque pondrás y prestarás atención y verás cosas que aún tú sabiendo que no están bien delante de Dios, vas a alimentar. ¿Por qué? Porque prestaste tus oídos a la voz del enemigo. Y el apóstol Pablo, él tiene un encuentro donde él comienza él mismo a preguntarse. Y la pregunta que él se hace: la ley es pecado. Y él reconoce de que si no hubiese visto ley, dice que él no hubiese conocido el pecado. Porque la ley es lo que establece el límite donde usted puede tomar la decisión de aceptarlo o de usted rechazarlo. Según la ley, la acción que usted haga trae consecuencias. Pero si no hubiera ley delante de Dios, usted no puede ser juzgado. Porque lo que determina lo que es pecado es lo que está establecido. ¿En dónde? En la palabra. ¿Cuál es la ley que el apóstol Pablo habla? Su palabra. Por eso dice: si la palabra no hubiese dicho no codiciarás, ¿qué dice? La codicia no fuera un pecado. Vemos que todos tenemos luchas con esta área en nuestra vida. No estamos exentos de que el enemigo quiera poner pensamientos que vayan en contra de la naturaleza y el diseño que Dios estableció a través de su palabra. Por eso cuando usted analiza Santiago, dice que ninguna tentación viene de Dios,
sino de nuestra propia concupiscencia, de nuestros deleites, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Pero ¿dónde nace esa concupiscencia pecaminosa? No solamente de que venimos de una herencia pecaminosa adámica, sino de que le permitimos al enemigo ministrar nuestras mentes y alimentar los deseos de la carne. Por eso el apóstol Pablo es claro y dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. ¿Y cómo es posible, Abraham, que si no hay ley no hay pecado? Y si no hay pecado no hay muerte. Porque si no hay ley, no hay nada que confronte la acción que tú haces. Pero como ya la ley está establecida, ahora el apóstol Pablo, mira lo que dice. Dice: ahora toma ocasión por el mandamiento y produce en mí toda codicia, haciéndonos entender, Claride, de que ahora que la palabra dice no codicie, ¿qué es lo que el enemigo va a querer que tú hagas? De que ahora que la palabra dice no robe, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Y dice que haber una ley, eso provoca de que su carne vaya detrás de lo que ella quiere, pero él no puede ceder y darle. O sea que la ley produjo de que él codicie lo prohibido. ¿Por qué tú sientes sensación, deseo hacia lo que está mal? ¿Por qué tú sientes atracción a lo que no es correcto delante de Dios? Porque si hay algo que el enemigo sabe, es que si él logra entrar en tu corazón, despierta pecados, pasiones que sin darte cuenta te llevan a un estado donde te van separando de la presencia de Dios. Y dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el mandamiento nos hace a nosotros morir a los deseos y a las pasiones desordenadas de la carne. Ahora no tenemos excusa. No podemos decir que no tenemos conocimiento. Termino, joven. Gracias. Ahora es diferente, gloria a Dios. Porque ahora Él mismo dice: ahora lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, no es malo alimentar la carne. No es malo usted vivir de los placeres, los deleites. No es malo usted vivir una vida pecaminosa. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que produce esto en el ser humano? ¿Qué fue lo que produjo cuando la codicia entró en el Génesis? Muerte. No muerte física, muerte espiritual. Donde el ser humano peca deliberadamente y no tiene consecuencia de sus pecados. Mira el nivel donde el enemigo quiere llevar la humanidad. Por eso el apóstol Pablo me enseña que a pesar de eso, yo ser un hombre de Dios, yo tengo que estarme siempre analizando. Yo siempre tengo que estarme confrontando. Yo siempre tengo que reconocer cuáles son las áreas en mí que están vulnerables para yo fortalecerla a través de la palabra.
¿Y qué él dice? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estoy hablando de un apóstol que escribió 12 libros de la Biblia. Él reconoce que las leyes que establecen la palabra son espirituales, pero él vive en un cuerpo pecaminoso, un cuerpo que se opone, un cuerpo que no le gusta orar, que no le gusta ayunar, que no le gusta leer la palabra. ¿Qué es lo que quiere? Que tú le des placeres, que tú le des deleite a la carne. ¿Qué es lo que el cuerpo quiere? Que tú le des comida, que tú le des placeres, porque eso es lo que a él le agrada. Porque el enemigo sabe que cuando se despierta ese deseo deliberadamente hacia el pecado, no hay un control por nuestra propia fuerza que nos permita a nosotros contrarrestar lo que hemos permitido que entre dentro de nosotros. Amén. Y dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, que no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, mi espíritu quiere hacer el bien. Yo no quiero fallarle a Dios. Yo quiero hacer las cosas correctas, pero mi carne no quiere. Pero mi carne no se somete. Pero mi carne siempre quiere placer. El mismo apóstol lo dice: no es que yo quiera, yo quiero hacer las cosas bien, pero no puedo. Es difícil, no es fácil. Es que estoy en un cuerpo de carne. Y yo decía: Señor, ¿y por qué Pablo escribió esto? ¿Usted cree que no es de valiente usted escribir una carta y confesar con el gigante que usted está luchando, para que otros quizás no pasen por lo mismo que usted está peleando? Si Pablo escribía esto, era porque en ese momento él reconoció de que la codicia había entrado en su corazón, y él estaba luchando con él mismo, donde él reconocía, donde dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Al final tú tienes buenas intenciones, pero siempre termina haciendo las cosas que van en contra de la voluntad de Dios en tu vida. Y pensamos que solamente es a ti que te pasa, porque el enemigo quiere siempre tener un dedo acusador encima de ti. El enemigo siempre busca tener legalidad sobre ti, para que tú no te levantes, para que tú vivas atado, para que tú no seas libre. Por eso trae en ti esa sensación de tú esconderte detrás de la codicia, de tú presentar una apariencia cuando tú sabes que por dentro tú sabes que no está bien, y trata de aparentar lo que dentro todavía tú no has podido vencer. Y dice: gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo. Oiga la palabra que él usa: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está teniendo una confesión con él mismo. Él no está justificando el pecado que mora en él. Oiga cómo él dice: qué miserable soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 8 él nos enseña de que es posible usted y yo vencer la carne, de que Dios nos ha dado el dominio propio para someternos a los deleites terrenales de este mundo. Dile al que está a tu lado: no permitas que la codicia entre
dentro de tu corazón. Dile, cuidado con el deseo que puede despertar hacia el pecado. Yo he oído mucho esta palabra. Muchos hombres de Dios, tú lo oyes diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sí, no hay condenación. Nadie puede condenarte para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero hay algo que me encanta, y es que la palabra me enseña que hay dos tipos de personas que están en Cristo Jesús. Aquí no le está hablando a los que nos conocen. Él es claro. Dice, ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero Él es claro. ¿Qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo te pregunto, tú que estás en Cristo, ¿cómo tú andas? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Porque cuando Pablo tuvo la confesión, él no era Saulo Claride, él era Pablo. Por eso él dice, no hay condenación, pero para los que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él pudo ser libre de la ley del pecado. Por eso dice la palabra, viviendo por el Espíritu. Usted ni ningún ser humano en esta tierra tiene potestad para vivir alejado del pecado si no es por el Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, oiga esto, porque lo que era débil para, ¿en qué tiempo está pasando? Hablando lo que, y si es pasado es porque Él lo venció. El problema es que no han vendido un evangelio donde usted y yo siempre vamos a estar luchando con los deseos de la carne, donde sin darte cuenta tienes tiempo alimentando una codicia que por no reconocerla no ha podido ser libre de ella. Y peor aún, siente la presencia del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Porque el enemigo es experto imitando lo de Dios. Y habla lenguas. Y siente la presencia. Porque eso es lo que Él quiere. Tenerte engañado. Que tú creas que porque tú reconoces que esa área en tu vida está mal, y cuando tú ejecutas, tú pides perdón delante de Dios y tú sientes esa presencia que viene, Él te mantiene entretenido en lo mismo. Pero la presencia que tú estás sintiendo no es una presencia santa, es una presencia que no viene de parte de Dios. Es un fuego extraño que ha entrado en tu corazón. ¿Y qué dice el versículo 5? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la, pero los que son del Espíritu en las cosas del. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que está dominando tus pensamientos? ¿Cuáles son aquellos pensamientos que has permitido que entren dentro de ti? ¿Cuáles son esos pensamientos que están alimentando la codicia en tu vida?
¿Cuáles son aquellos pensamientos que sin darte cuenta permitiste que entraran dentro de tu corazón? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué muerte? Porque produce una separación. Pero no le gusta cuando tú estás cansado, que tu espíritu te dice: vamos a orar. Cuando tú sabes que no está bien, pero no quieres ayunar. Cuando tú sabes que necesitas escuchar a Dios, pero no abre la palabra. Está bien tus buenas intenciones, pero ¿de qué sirven? ¿De qué sirven si vive una vida conforme a la carne? Si no vive una vida conforme al Espíritu. ¿Por qué el enemigo trata de entretener con lo que ves en las redes? ¿Por qué las redes, según el algoritmo, te dan lo que tú consumes? Porque fueron diseñados ¿para qué? Para que tú codicies lo que tú ves. Por eso tú encuentras lo que tú quieres consumir. Porque eso es lo que el enemigo hace. Te alimenta lo que tú quieres alimentar. Para cuando Él tenga legalidad de ti, entonces Él te haga vivir una vida conforme a la carne. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Y dice el versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que tengo que serte claro. Si tú no vives una vida sometida al Espíritu Santo de Dios, por más acciones que tú hagas, por más oraciones, por más ayuno, por más servicio que tú, por más bien social, por más obra que haya en ti, lamentablemente tú no eres de agrado a Dios. ¿Lo digo yo? No. ¿Lo dice qué? Su palabra. Por eso Él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Llega el versículo 10, todo cambia. Este versículo yo quiero que tú mires al que está a tu lado y tú se lo digas. Dile: pero si Cristo está en vosotros. Dile: si Cristo está en vosotros, el cuerpo, dile, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y cómo es posible que tú le sirves a Cristo y tus frutos son de la carne? ¿Y cómo es posible que tú le sirves a Cristo y no has morido por completo al pecado? ¿Cómo es posible que tú le sirvas a Cristo y viva una vida donde tú no quieres reconocer que lo que tú estás haciendo no está bien delante de Dios? ¿A qué Cristo tú le sirves? ¿Al tuyo? Porque el que murió en la cruz del Calvario dice, gloria a Dios, que el que le sirve a Cristo vive una vida muerta al pecado. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Por eso, cuando vivo una vida conforme a la carne, se te va el deseo de buscar a Dios. Comienzas a caer en pecado y no sientes consecuencia. Puedes hablarle de Cristo a otro cuando tú no vives lo que predicas. Porque llegaste a un nivel donde peca deliberadamente y no piensas en las consecuencias. ¿Por qué? Porque vive una vida agradando la carne. Ahora bien, la misión de este mensaje no es sentenciarte, no es acusarte, no es sentirme como que yo estoy bien y tú estás mal, como que yo soy un ángel y tú no, no. Porque la misma palabra dice, cuando Él termina, oye, cuando Él termina, para que tú no vayas a tener una mala percepción de Pablo. Por eso usted ve que yo soy abierto, ¿sí o no? A mí no me importa que usted tenga una mala percepción de mí. A mí me importa que delante de Dios yo esté bien. Por eso ustedes saben que yo cualquier cosita, por mínima que sea, trato de confesarla delante de ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan que el problema no está en tú permitir que la codicia entre, sino tú comenzar a alimentarla y no exponerla para que ella salga de ti. Porque es que a veces es demasiado agradable y sin darnos cuenta nos acostumbramos a ella y ella se hace parte de nosotros y nosotros nos hacemos parte de ella. Y lo que antes para ti era pecado, comienzas a normalizarlo. Y comienza a vivir una vida como que todo está bien delante de Dios. Cuando sabes que dentro de tu corazón habita la codicia. Por eso Él dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Por eso no es que yo vengo a señalarte, no. Pero Él dice algo claro. Y dice, así que hermanos, Romanos 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, para que sea agradable a Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es un sacrificio? Es cuando usted sacrifica algo que a usted le duele sacrificarlo. ¿Y qué la palabra nos dice? Que para usted ser de agrado a Dios, usted tiene que a diario sacrificarse. Donde a pesar de los placeres, a pesar de los deleites, usted decide decirle no a la carne. Porque Él lo dijo, no es que no es malo. El problema es que trae consecuencias. Oiga el deseo. Os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Usted vivo, sacrificarse, matar los deleites, matar los placeres, venir a la presencia. Es ahí donde comenzamos a obtener la victoria en esas áreas donde el enemigo, cuando nos levantamos, viene y nos derrumba. ¿Y qué dice? ¿No sabéis
que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y qué dice? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Su cuerpo, el templo donde habita la presencia de Dios. Por eso cuando usted le falla a Dios, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué dijo la palabra ahora? ¿Qué dijo? Destruyendo el templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Todas, diga conmigo, todas las cosas me son lícitas. Dile al que está a tu lado, te tengo noticia. Dios no te prohíbe nada. Puedes hacer lo que tú quieras. Dígale que está a tu lado, pero la palabra dice que no todo conviene. Porque el apóstol Pablo dice, yo no sé usted, pero yo, dice, no me dejaré dominar de ninguna. O sea que él vivía en una lucha constante, donde cada día tenía que vencer a la carne, donde día tras día él no se dejaba dominar de los deleites y pasiones de la carne. Es fácil vivir un evangelio. Vengo los viernes, me siento en la silla y busco de Dios. Me siento llena y cuando vuelvo a mi realidad, vuelvo y caigo en lo mismo. Porque me da vergüenza exponer la codicia que permití que entrara y que un día comencé a limitar y no he podido ser libre de ella. Es normal que cuando usted predica de unos temas aquí, los que están luchando con eso, usted lo ve riéndose y hablando uno con otro. Porque es que lo que está dentro de ella se está manifestando. Analícelo para que usted vea. Mire a su alrededor. Por eso están así. Por eso no han sido libres de eso. ¿Por qué? Porque quieren aparentar que todo está bien y quieren vivir de una bendita apariencia. ¿Y qué dice la palabra? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué? Porque dice que su cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu. ¿Qué es la fornicación? Muchos creen que solamente cuando usted tiene intimidad con una persona, que usted no está casado. No, la fornicación no solo se limita a eso. La fornicación es cuando usted mismo peca deliberadamente con su propio cuerpo. Ustedes saben todo lo que estoy hablando, ¿verdad? O sea que eso que quizá usted no sabía, que hoy sabe, eso no es de agrado. Porque a través de eso entra que y tú comienzas a ver donde antes no veía. Y comienza a llamarte la atención lo que antes no te llamaba. Y quieres aparentar o hacerte entender que esto es normal cuando no lo es. Porque yo lo digo, porque lo dice ¿quién? La palabra. Por eso dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí no está hablando de la mujer que tú conoces como tal. Aquí te está hablando que cuando tú te unes a la codicia, te vuelve ¿qué? Una con ella. Y ella se vuelve una con. ¿Y comienza qué? Comienza a anhelar
comienza a desear y comienza a sentir atracción desordenada que van en contra del orden de lo que Dios estableció. El versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mira esto, para aquellos que creen que la fornicación solo se limita a lo que saben. Dice: contra su propio cuerpo peca el que fornica. O sea, que el usted tocarse, lamentablemente, va en contra de qué. Y yo puedo ser testigo de eso, porque gracias a Dios, en 9 años que tengo sirviéndole al Señor, nunca he vuelto a sentir el deseo de hacer lo que yo hacía en esa parte. Algo hay que cuando usted vive conforme a la carne, usted no tiene dominio ni control de usted mismo. Analícese. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice: e ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. ¿Por qué cuando tú mueres, la carne, el cuerpo, para dónde va? Sube al cielo. ¿Por qué? Porque no puede entrar nada que no sea santificado. ¿Por qué la carne? Porque la carne es pecaminosa. Por eso, más adelante, hay algo que me encanta. No fue fácil. Yo tuve que leer y leer y leer y ver todo lo que el Espíritu Santo me mostraba. Que yo lo que dice Pablo, bro, en el versículo 10, le exhorto a todo hombre de Dios leer esta parte, Claride. Pablo es confrontado. Oye, Camila, Pablo es confrontado. Y comienzan a levantar calumnia de Pablo. Por eso dice que Pablo, bro, defiende su ministerio. Y oye lo que Pablo dice: aunque yo ande en la carne, yo no milito según la carne. En otras palabras, estoy en un cuerpo de carne, pero yo camino conforme al Espíritu. Y yo te pregunto, ¿conforme a qué tú estás caminando en esta tierra? ¿Conforme al Espíritu o conforme a los deleites y las pasiones desordenadas de este mundo? ¿Qué dice la palabra? Porque yo he derribado argumento, bro, la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice: y yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué te dice Pablo? Cuando tú estés tranquila y viene un pensamiento a tu vida, ¿qué tú tienes que hacer? Someterlo ante la presencia de Dios. Cuando tú veas algo que tú sepas que te agrada, no permitas que eso entre dentro. ¿Qué tienes que hacer? Córtalo. Porque si dejaste que entrara, la codicia comenzará a despertar deseos y deleites que te conducen al pecado. Es duro cuando el ser humano tiene conocimiento de Dios y peca deliberadamente, teniendo conciencia
que lo que está haciendo no es de agrado a Dios. Hermanos, la palabra es clara. La palabra es clara. Por eso Él dice: casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Presten atención. Y le dice a los maridos, aquellos que están casados, estamos casados: maridos, amen a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Pero en el 29, Rodolfo dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Sabe qué dice la palabra, Abraham? Que tu esposa, ¿quién rechaza la carne? ¿Quién rechaza su misma carne? ¿Quién rechaza los placeres que la carne quiere? ¿Quién los rechaza? Pero ¿dónde viene el problema? Que tú tienes tu mujer y tú ves en otro lo que ella no tiene. Y sin darte cuenta, ¿qué pasa? Que tú comienzas a desear y a codiciar lo que el enemigo te ha permitido ver en otro, que quizás lo tuyo lo tiene, pero tú no te has dedicado o no le has dedicado tiempo a tú observarlo. Porque es más fácil buscar en otro lugar lo que nosotros no hemos sabido cultivar. Por eso la despreciamos, por eso la apartamos, porque la codicia siempre quiere darte algo mejor. Por eso la codicia es insaciable. Todos los días tú quieres algo nuevo, algo diferente, porque ella lo único que quiere es tenerte atada, tenerte atado, que tú caigas en pecado, que tú vivas una vida conforme a la carne. ¿Y qué pasa con aquel que parte de esta tierra viviendo una vida de esta manera? ¿Hacia dónde usted cree que va? La joven allá que tiene rato hablando con la otra, tú misma así riéndote, ¿a dónde tú crees que va este tipo de persona si parte de esta tierra? Porque al enemigo no le gusta que hablen estos temas. ¿Te das cuenta cómo empieza a entretener a los jóvenes? Porque ahí donde más lucha hay, ahí en esa área, en los jóvenes. Porque dice: cuídate de las pasiones juveniles. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y lo más grande del enemigo es que dice: eso es normal. Yo también fui joven y pasé por eso. Oye, ¿tú te das cuenta cómo él trata de confundir el diseño original de lo que Dios estableció? Por eso dice: porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que hace, que la sustenta y la cuida. ¿Qué te está diciendo? Entonces, ¿qué tú tienes que hacer con tu pareja? Cuidarla, sustentarla, aprender a ver en ella lo que tú necesitas, a deleitarte en lo que Dios te dio. Así mismo como tú permites que la codicia entre dentro de ti, ¿por qué tú no permites que lo que Dios te dio también entre dentro? Y que tú te sientas pleno, y que tú te sientas plena, y que tú no tengas necesidad de buscar otra cosa. Porque eso es lo que Él quiere, el deleite, tenerte atado, vivir una vida en desorden. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestido de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha no es con el prójimo. Tu lucha no es con el que tú tienes a tu lado. Tu lucha es con principados,
contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de Marnás en las regiones celestes. Tu lucha no son con cosas terrenales de este mundo. Ese deseo, esa pasión desordenada que tú tienes, eso no viene de Dios. Eso no nació, eso no viene de esta tierra. Es que has abierto puerta, has permitido que el enemigo entre dentro de ti. Por eso no puedes someter esa área en tu vida. Por eso no puedes tener control y dominio. Y por eso siempre estás en depresión. Estás en soledad. Pensamiento suicida. Por eso siempre te sientes vacía. Por eso siempre sientes rechazo. ¿Por qué? Porque le ha dado legalidad. Porque cuando tú alimentas la carne, ¿qué es? Es muerte. Comienza a separarte de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Por eso es tan importante, gloria a Dios, aleluya, nosotros conocer. ¿Quiénes entendieron todo lo que está mal? Levantando las manos. Yo lo entendí. Yo lo entendí. Ahora, ¿qué debo de hacer para obtener la victoria y para vencer los deleites y los placeres de la carne? Diga conmigo, número 1. Dice el apóstol Pablo que la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que usted y yo siempre seamos santificados. ¿Pero qué dice? Siempre que estemos apartados. ¿De dónde? De la fornicación. Lea lo que la palabra lo dice. ¿Qué te está diciendo la palabra? El tú apartarte, Él te da la fuerza. Pero quien toma la decisión, ¿quién es? Tú quieres que el Señor te ayude. ¿Qué tú tienes que hacer primero? Tener dominio, someterte, porque la voluntad de Él es que tú vivas una vida conforme al Espíritu, pero siempre y cuando no esté, dice la palabra, en fornicación. Por eso dice, aprenda a tener su propia esposa en santidad y en honor. ¿Qué dice? No en pasión de concupiscencia, como los que no conocen a Dios. ¿A quién él le estaba hablando, Abraham, aquí? ¿A quién? A los que estaban en la iglesia. Le está diciendo, ¿cómo es que tú vives una vida en la carne como si tú no conocieras a Dios? Imagínese el que no conoce a Dios, la lucha que tiene. ¿Usted cree que es fácil? Cuando el mismo sistema te ha enseñado que eso es un proceso natural, donde sin darte cuenta, esa herencia pecaminosa se despierta y viene de tiempo en tiempo, luchando con tu naturaleza que Dios diseñó. Pero eso lo dice. Y dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, cuando usted comete esta acción, usted está rechazando lo que Cristo te ofreció, que es su
Espíritu Santo. Por eso no normalice lo que está mal. No sea copartícipe del pecado. Abra su corazón. Analice qué hay dentro de usted que ha abierto la puerta a la codicia para que el pecado entre. Analice los comportamientos que no son normales. Analice esas luchas internas que cada día estás luchando y no te permiten ser libres. Por eso dice el versículo 2: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahora Dios sabe que tú sabes que lo que tú estás haciendo no estás bien y necesita confesar lo que está dentro. Porque aunque tú pienses que ya tú lo venciste, si después de ser nueva criatura tú no confiesas, estarás todo el tiempo atado a lo mismo. Y lo que no has podido vencer tendrá dominio de ti por completo. Por eso cuando más trata de levantarte, él se levanta y ¿qué hace? Te derrumba por completo. Por eso la palabra dice, ¿qué hora es? 9:18. Por eso la palabra dice, porque ya sabéis qué instrucciones, aleluya, os dimos por el Señor Jesús. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Por eso dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mis debilidades. Cuando yo reconozco mis debilidades, le doy legalidad a que el poder de Dios se perfeccione en ella. ¿Por qué a través de Cristo? Porque Cristo vino 100% hombre. Él fue tentado por todo. Y a pesar de todo, no hubo pecado en él. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, porque yo he vencido. De la única forma que tú vences el mundo es en Cristo Jesús. Por tu propia fuerza es imposible. Y ya aquí termino. Por eso dice Rodolfo, me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. ¿Sabe qué el apóstol Pablo dice a Abraham? Ojalá Dios me humille y saque en público todos mis pecados que me eran ocultos, aunque yo tenga que llorar. Oye lo que dice Pablo. Pablo dice, ojalá que el Señor me lo exponga. Y ya él había sido libre de esto. ¿Pero por qué? Mira por qué. Porque él dice, porque hay muchos
que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y la lascivia que han cometido. Por eso dice: examinaos vosotros mismos. Cada quien sabe cuál es esa área, ese aguijón que quizás todavía no ha podido vencer. No es que tú lo alimentes en secreto, es que tú abras tu corazón para que tú seas libre por completo. Por eso dice la palabra: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. El apóstol Pablo dice: yo me siento feliz. Si ustedes no tienen aguijón, ¿qué dice Pablo? Yo me siento feliz porque ustedes son fuertes. Pero yo tengo que reconocer, él dice, que soy débil. Por eso que dice la palabra: diga el fuerte, diga el débil, fuerte. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas debilidad, esa fortaleza, ¿en quién se fortalece? Pero hay de aquel del débil que se crea fuerte. Tú no eres el único. Todos tenemos área. ¿Cuál es la diferencia? Que muchos la hemos confesado, la hemos expuesto, hemos sido libres, y aunque tengamos la guerra, Dios cada día nos da la victoria, porque no tiene legalidad sobre nosotros. Y yo te pregunto esta noche la misma pregunta que el apóstol Pablo se hizo al inicio: ¿qué tú prefieres? ¿Ser libre o vivir una